Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un chismecito bomba, uno de esos que te dejan con la boca abierta. Y es que prepárense porque el mundo del espectáculo turco y particularmente la vida de nuestros queridos Mert Demir y Afra Sarıoğlu se ha vuelto un poco secreta. Ya saben, de esas sorpresas que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así que si son fans de las series turcas, de las historias de amor, de los chismes jugosos, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a destripar este bombazo, bomba, Mert Demir y Afra Sarıoğlu, boda secreta que nadie vio venir. Vamos a desmenuzar todos los detalles, a analizar las pistas, a hablar de las reacciones, y a, en definitiva, chismear un rato. ¿Listos para sumergirnos en este mar de secretos? Pues vamos allá. Y antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada, porque aquí, en este canal siempre hay bomba. Así que, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? La noticia saltó como un trueno en un día soleado. Literalmente todo el mundo estaba en shock. Mert Demir, el talentosísimo cantante turco, y Afra Sarıoğlu, la estrella de Seyran y Ferit, que ha conquistado corazones en todo el mundo, supuestamente se habrían casado. Y en secreto. ¿Se imaginan? Una boda en secreto sin que nadie se diera cuenta. Pero ¿cómo es posible? Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Mert y Afra, para quienes no estén tan familiarizados con ellos, comenzaron su relación hace relativamente poco, pero en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más comentadas del panorama turco. Su historia, como todas las de famosos, ha estado llena de altibajos, de rumores, de fotos robadas, de declaraciones. Todo lo que una buena pareja de famosos necesita para mantener el interés del público. Y por supuesto con Afra, viniendo de una serie tan exitosa como Seyran y Ferit, la atención mediática estaba a flor de piel. La popularidad de Afra, catapultada por su papel de Seyran, la convirtió en un blanco constante de los paparazzi y los medios de comunicación turcos. Cada movimiento, cada declaración, cada interacción social era analizada y comentada. La presión inevitablemente se intensificó al iniciar su relación con Mert, también una figura pública prominente en el ámbito musical. Mert Demir, por su parte, es un artista que ha cautivado a la audiencia turca con su voz y su talento musical. Con una trayectoria en ascenso y una legión de seguidores, su relación con Afra lo convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa. Ambos, al ser figuras públicas, eran conscientes de la exposición mediática y, a pesar de ello, decidieron comenzar su relación, lo que generó aún más interés y especulaciones. La relación entre Mert y Afra se hizo pública en un momento en que la carrera de ambos estaba en su punto álgido. Esto inevitablemente atrajo aún más la atención de los medios, quienes se abocaron a seguir cada uno de sus pasos. La pareja, consciente de esto, comenzó a manejar su relación con cautela, intentando mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del escrutinio público. Entonces, ¿cómo se llegó a este supuesto matrimonio secreto? Todo comenzó con un rumor. Un rumor que se propagó como la pólvora en redes sociales y en algunos medios turcos. Este rumor aseguraba que la pareja se había casado en una ceremonia íntima, a la que solo habrían asistido familiares y amigos muy cercanos. ¿La razón? Supuestamente querían mantener su vida privada alejada del escrutinio público y centrarse en su relación. El rumor inicial, como suele suceder en estos casos, se originó en las redes sociales. Un usuario con poca o ninguna credibilidad verificada lanzó la bomba: Mert y Afra se han casado en secreto. La noticia, inicialmente ignorada por la mayoría, comenzó a tomar fuerza a medida que otros usuarios y páginas de chismes la replicaban. La especulación se alimentó rápidamente y el rumor se convirtió en el tema de conversación en foros de fanáticos, grupos de discusión y, por supuesto, en las plataformas de redes sociales. La velocidad con la que el rumor se propagó es un testimonio del poder de las redes sociales y de la avidez del público por noticias sobre celebridades. La falta de una confirmación oficial por parte de Mert y Afra, en lugar de apagar las llamas, contribuyó a avivar el fuego de la especulación. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pruebas tenemos de esta boda secreta? Pues, para ser honestos, no muchas. Y eso es lo que ha creado tanta controversia y al mismo tiempo tanto interés.
No hay fotos de la boda, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales por parte de la pareja ni de sus representantes. Lo que tenemos son pistas. Pequeñas migajas de pan que algunos fans y medios han ido encontrando. Y analizando. Una de las pistas más comentadas es un anillo. Sí, un anillo que Afra ha lucido en algunas fotos recientes. Un anillo que, según algunos, podría ser una alianza matrimonial. Por supuesto, esto es pura especulación. Podría ser un regalo, podría ser un anillo cualquiera. Pero en el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta. La especulación en torno al anillo es un claro ejemplo de cómo los fans y los medios analizan minuciosamente cualquier detalle que pueda sugerir una confirmación del matrimonio. El anillo en cuestión, un diseño elegante y discreto, ha sido objeto de múltiples análisis. Se ha especulado sobre el tipo de metal, el número de diamantes, e incluso la forma en que Afra lo luce en sus dedos. Otro factor importante que alimenta la especulación es la posible simbología del anillo. En la cultura turca, como en muchas otras, los anillos tienen un significado especial y, en muchos casos, se utilizan como un símbolo de compromiso o matrimonio. Otra pista es un comentario en redes sociales. Un comentario de un supuesto amigo de la pareja, que habría insinuado la existencia de una boda secreta. Por supuesto, este comentario podría ser falso, podría ser una estrategia para llamar la atención, o podría ser verdad. El comentario en redes sociales, atribuido a un supuesto amigo cercano de la pareja, es una de las pruebas más débiles, pero no por ello menos intrigante. El comentario, publicado en una plataforma social, fue breve pero ambiguo. El usuario, al parecer, respondió a un comentario que hacía referencia a la relación entre Mert y Afra con una frase que podría interpretarse como una confirmación velada del matrimonio. El comentario, que rápidamente se hizo viral, generó un debate intenso en las redes sociales. Algunos usuarios se mostraron escépticos, alegando que el comentario podría ser falso o que el usuario podría ser simplemente un troll en busca de atención. Otros, en cambio, interpretaron el comentario como una confirmación, aunque implícita, de la boda secreta. Y por último, la tercera pista, y quizás la más importante, es el silencio. El silencio de Mert y Afra. No han negado ni confirmado los rumores. Simplemente han guardado silencio. Y en este caso el silencio a veces dice más que 1000 palabras. El silencio de Mert y Afra es sin duda la pista más intrigante y la que más ha alimentado la especulación. En el mundo del espectáculo, la falta de una negación oficial, especialmente en un contexto tan mediático, puede interpretarse de múltiples maneras. El silencio de la pareja ha sido objeto de intensas discusiones en las redes sociales. Algunos argumentan que el silencio es una confirmación implícita de la boda, mientras que otros creen que es una estrategia para mantener el interés del público y generar expectación. Ahora analicemos las posibles razones detrás de esta supuesta boda secreta. ¿Por qué una pareja de famosos, que están acostumbrados a la atención mediática, querría casarse en secreto? Hay varias teorías. La primera, y la más obvia, es la privacidad. Mert y Afra podrían simplemente querer proteger su relación de la presión mediática y de los paparazzi. Podrían querer tener una vida normal, en la medida de lo posible, y no tener que estar constantemente preocupados por lo que se dice y se publica sobre ellos. La segunda teoría es la estrategia. Podrían estar utilizando el misterio de la boda secreta para generar más interés en su relación y en sus proyectos profesionales. Ya saben, la publicidad es buena publicidad, como dicen. La tercera teoría es que la boda no exista. Podría ser todo una invención, un rumor infundado. Los medios turcos a veces son muy dados a inventar historias para generar tráfico y atención. Y esta historia, con Mert y Afra como protagonistas, tiene todos los ingredientes para ser un éxito. En cuanto a las posibles razones detrás de una boda secreta, la privacidad es, sin duda, la explicación más plausible. La presión mediática a la que están sometidos Mert y Afra es considerable, y una boda secreta les permitiría celebrar su unión sin la intromisión de los medios y los paparazzi. Sin embargo, la estrategia de marketing no es una posibilidad que se deba descartar. En el mundo del espectáculo, la atención mediática, incluso la negativa, puede ser beneficiosa para la imagen pública y para los proyectos profesionales de los involucrados. La especulación sobre la boda secreta podría generar aún más interés en la carrera de Mert y Afra, atrayendo a más seguidores y potenciando sus proyectos.
La última teoría, y quizás la más improbable, es que la boda simplemente no haya existido. En un mundo saturado de noticias y chismes, es común que los medios sensacionalistas exageren o inventen historias para generar atención. Así que, ¿qué pensamos nosotros? ¿Creemos que realmente se casaron en secreto? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia es muy intrigante y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. La falta de pruebas contundentes, pero la acumulación de pequeñas pistas, hace que la historia sea más interesante y alimente el morbo. Y ahora, hablemos de las reacciones. ¿Cómo ha reaccionado el público ante esta noticia? Pues, como era de esperar, la cosa está dividida. Hay fans que están emocionados y felices por la pareja, deseándoles lo mejor. Hay fans que son escépticos y que creen que todo es un montaje. Y hay fans que simplemente están esperando a que la pareja confirme o desmienta los rumores. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero de actividad. Twitter, Instagram, TikTok. Todos los canales están llenos de comentarios, de teorías, de análisis, de memes. Es un espectáculo. Y eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, la pasión y la especulación que genera en el público. Las reacciones del público ante la supuesta boda secreta han sido diversas y reflejan las diferentes perspectivas de los fans. Los seguidores más entusiastas, que siempre han apoyado la relación entre Mert y Afra, han expresado su alegría y han enviado mensajes de felicitación a la pareja. Por otro lado, los fans más escépticos, que desconfían de las noticias sensacionalistas, han expresado su incredulidad y han cuestionado la veracidad del rumor. Estos fans, por lo general, esperan una confirmación oficial antes de dar por hecho cualquier cosa. Las plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en el centro de la discusión. Los usuarios han compartido sus opiniones, teorías, análisis e incluso memes sobre la supuesta boda. La especulación y la creatividad de los fans han sido notables. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Mert y Afra? Si la boda es real, ¿cómo afectará a sus carreras? ¿Cómo afectará a su relación? Es muy pronto para saberlo. Pero una cosa es segura, su relación seguirá siendo objeto de interés y de debate. Tendrán que decidir cómo quieren gestionar su vida privada y cómo quieren relacionarse con los medios y con sus fans. El impacto de la supuesta boda secreta en el futuro de Mert y Afra es incierto y dependerá de las decisiones que tomen. Si la boda es real, tendrán que decidir cómo quieren gestionar su vida privada. Podrían optar por mantener un perfil bajo y proteger su intimidad, o podrían decidir compartir algunos aspectos de su vida con sus fans y los medios. En lo que respecta a sus carreras, la boda podría tener un impacto tanto positivo como negativo. Por un lado, el matrimonio podría generar aún más interés en sus proyectos profesionales, pero también podría desviar la atención de su trabajo. Y mientras tanto nosotros, sus fieles seguidores, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier movimiento. Porque al final, lo que queremos es que sean felices. Y si ser felices significa casarse en secreto, pues que sean felices. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la supuesta boda secreta de Mert Demir y Afra Saraolu. Espero que les haya gustado este chismecito. Hemos analizado las pistas, hemos especulado, hemos hablado de las reacciones. Hemos, en definitiva, disfrutado de todo el drama que rodea a esta historia. Recuerden que esta es solo nuestra opinión, basada en la información disponible. La verdad probablemente la sabrán solo Mert y Afra. Pero, ¿acaso no es divertido especular un poco? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Y déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan de todo esto, si creen que se casaron en secreto, si les gusta la pareja. Me encanta leer sus opiniones. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan y denle un buen like a este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.